Voy a ir transicionando hacia pues, lo que comentamos son retos sociales. Retos sociales que son además muy interesantes e importantes de abordar. Bueno, pues en el año 1916 Frederick Clemens lanzó una teoría para intentar explicar el comportamiento de la dinámica de vegetación. Y a esa dinámica, bueno, pues le acompaña una serie de sucesión hasta un estadio final, que es el estadio final conocido como clímax. ¿Vale? Entonces, de tal manera que, bueno, pues él pensaba que, como nos pasaba a los seres humanos, como a muchos seres vivos, que cuando somos jóvenes vamos madurando hasta llegar a un periodo de madurez, senescencia, y luego no hay nada más después de ahí. ¿Vale? Entonces, plantea que los ecosistemas son lineales, o van hacia el clímax o son regresivos hacia atrás. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues eso ocurrió en 1916, esta teoría fue bastante criticada en su momento, pero luego fue matizándose y fue bastante revisada, ¿no? Luego pues se comentó que quizá había diferentes tipos de clímax en función de, bueno, dentro del ecosistema podría haber diferentes estadios. Luego también se comentaba que podría haber patrones climáticos. Bueno, hubo un poco de enrevesamiento a ver un poco qué se podía hacer con eso, pero realmente es un concepto que se está quedando bastante, digamos que incompleto, por decirlo un poco de una manera, ¿vale? Un poco incompleto. Entre las principales críticas que se le da a este modelo es que es un modelo muy determinista. Es decir, hay una capacidad, se arroja una capacidad de predecir el futuro cómo va a ser si dejamos las cosas como están, y una vez que llegan al clímax ya se para de todo y ahí se acabó, ya está, y no hay nada más que hacer, fuera, ya está. Entonces es un concepto un poco estático, porque lo que no es clímax es regresión, ¿vale? Y lo que es clímax es perfecto. Y esto pues, hombre, pues no siempre es así, ¿no? Entonces vemos que este modelo explica únicamente la dinámica de vegetación, la dinámica ecológica a través de gradientes ambientales que sí son importantes y sí explican parte de por qué no encontramos comunidades vegetales en determinados sitios, pero son insuficientes para realmente terminar de entender qué está pasando ahí. Y luego no incluye las perturbaciones dentro de esta dinámica. Ya estamos viendo un poco en la anterior exponencia que las perturbaciones, el fuego es una perturbación muy recurrente, pero también pues la herbivoría, también la sequía o incluso zonas tropicales, los huracanes, los ciclones, también tienen capacidad de perturbar y desarbolar zonas enteras. Y entonces, bueno, pues no incluye las perturbaciones y no... ¿Por qué? Porque lo perturbado es algo degradado, ¿no? Es algo que no está bien, hay que llegar al clímax, ¿no? Entonces un poco la visión. Y luego también nos encontramos con que hay comunidades vegetales que no están en consonancia con el clima actual, a pesar de que a lo mejor pueden estar en su clímax, ¿no? Y luego también el tiempo de dominancia de algunas especies es menor a la recurrencia de algunas perturbaciones, es decir, que hay unas especies que se benefician claramente de esas perturbaciones y se hacen dominantes. Entonces, como que, bueno, porque este modelo requiere de una revisión un poquito más profunda. Vale. Entonces, digamos que la ecología moderna ya va empezando, lleva ya unos cuantos años incorporando las perturbaciones para explicar el comportamiento y el funcionamiento y la dinámica del ecosistema. Y, bueno, ¿cuáles son las principales funciones de una perturbación? Porque, ojo, la perturbación, en la dosis está el veneno, ¿vale? Porque una perturbación de baja o media intensidad puede tener un efecto muy diferente a una perturbación de alta intensidad, ¿vale? Pues en una perturbación de baja o media intensidad provoca una liberación de los nutrientes, porque los nutrientes en una fase de madurez estructural de los ecosistemas, nos encontramos que la mayoría de nutrientes están contenidas en los propios organismos, en los propios árboles. Y entonces esas perturbaciones provocan una liberación de nutrientes. Luego también hay cambio de dominancia, ya cambia de dominancia de una especie por otra.
Y también baja intensidad de perturbaciones activan mecanismos de resiliencia frente a futuras perturbaciones que pueden ser de mayor severidad e intensidad, lo cual, digamos, como que despierta un poco esa capacidad de resiliencia. Luego también dinamiza la composición de especies. La composición de especies va variando en función del tiempo, en función de la relación entre las especies, pero también va teniendo lugar pues, en función de las recurrencias de las diferentes perturbaciones, porque hablamos del fuego, pero es que hay más perturbaciones las que tienen lugar. Cada una de ellas van actuando y van modelando el ecosistema. Bueno, como comentaba antes, hay cierta inercia un poco académica y social un poco con respecto al modelo de clímax, ¿no? Y entonces, pero bueno, poco a poco, digamos que la teoría ecológica moderna se va abriendo paso y va incluyendo las perturbaciones para intentar explicar este ecosistema. Pero también muchas veces en ecología se tiende a pensar un poco de manera binaria, ¿no? Si hay una perturbación o hay resiliencia y el bosque vuelve a su estado original, o todo se cambia, hay un cambio de régimen, ya no es bosque y otra cosa. Y a lo mejor pues, se está viendo en los últimos estudios que las cosas pues, o no son ni blancas ni negras, es decir, no hay una resiliencia total o un cambio de régimen y cambiamos de ecosistema tal cual. De hecho, hay muchos procesos intermedios que tienen lugar. Por ejemplo, bueno, no voy a detallar mucho porque estamos hablando de retos sociales, pero un poco a la base ecológica con los que nos vamos a encontrar. El modelo básicamente que ahora mismo explica un poco, tiene mayor vigencia a la hora de explicar el ecosistema, sigue un modelo que tiene forma de infinito, aunque no es un infinito, que es un modelo que se llama panárquico y que durante un periodo de perturbación se abre un periodo de reorganización en la que puede haber resiliencia si no hay cambios estructurales o de composición de especies, o en función si hay o no cambios de estructura o de especies, pues tendríamos reajuste, un reemplazo o tenemos una reestructuración. Que no todo ello es pasar de bosque natural, sino de que dentro del propio bosque puede cambiar mucho para responder a esa resiliencia. ¿Vale? Entonces, como consecuencia un poco de esa inercia que hemos visto un poco de esa visión estática del ecosistema, ¿no? Esa forma, hemos visto que eso ha dejado bastante huella en la política de gestión. Y, en principio, la principal política de gestión es no tocar y dejamos que la naturaleza haga su curso, lo cual es una postura bastante lógica y bastante evidente si pensamos en la trayectoria histórica que es la que tenemos, que es que hemos venido de una población altamente ruralizada a luego una población altamente urbana. Y eso hace que al abandonar el campo nos encontremos un ambiente altamente antropizado, un ambiente unos ecosistemas que heredan una alta presión sobre el territorio y entonces digamos que tiene sentido el pensar en dejar que la naturaleza pues siga su curso un poco y dejarla respirar. Es lógico, es sentido y muchas políticas han ido en esa línea. Pero también tiene una desventaja. Tiene desventaja y es que mucha de esta política al final lo que ha conseguido es también atar un poco las cosas para que no se pueda intervenir o que a lo mejor si se intervenga sea de una manera muy dificultosa. Y entonces a veces nos damos cuenta que los ecosistemas, pues si nos marcamos unos objetivos, porque al final hay que marcarse un objetivo cuando gestionamos un ecosistema, si queremos conservar, por ejemplo, el pinsapar, pues algo habrá que hacer, porque si nos quedamos viendo cómo el pinsapar va decayendo, pues, o cómo el pinsapar es devorado por un incendio, pues hombre, a lo mejor ahí algo habrá que hacer. Entonces, ahí ya habría que poner un poco en cuestión del tocar, no tocar, pues a lo mejor quizás habría que ver cuándo sí tocar y cuándo no tocar. Entonces ya abrimos la puerta de que quizás haya que intervenir en ecosistemas para cumplir un objetivo ya sea de conservación o de cualquier otro tipo que persigamos. Pero entiendo que estamos hablando de conservación. ¿Qué ocurre? Que conforme las perturbaciones se van haciendo más y más recurrentes, los incendios se van haciendo más recurrentes y las sequías cada vez más severas, vamos a ir teniendo ambiente cada vez más adverso para el estrato arbóreo.
¿vale? Y entonces nuestro clima la tendencia, la deriva climática va a favorecer el estrato matorral, que eso no es malo per se, teniendo en cuenta la gran biodiversidad que tenemos en el matorral, que ya hemos visto en la anterior ponencia. La riza es muy importante y es un ecosistema bastante relevante a la hora de su conservación, pero tampoco podemos dejar que todo se convierta en matorral porque no hayamos tenido ninguna política de gestión. El matorral se va a ver favorecido siempre del incendio, va a ser el primero en germinar, va a ser de los primeros en intentar densificarse y cubrirlo todo. Y luego también el matorral, digamos, como que tiene más capacidad también de adaptación frente a eventos más secos. Y si tenemos una tendencia climática que oscila hacia ese sentido, pues algo habrá que hacer para conservar nuestros bosques, para que no todo no tender hacia una matorralización de absolutamente todo. Vale, que yo sé que estoy exagerando un poco, que hay muchos matices, pero bueno, como tengo poco tiempo, al final tengo que hacer un poco atajo al lenguaje. ¿Vale? Entonces, al final tendemos un poco a la homogeneización del paisaje y esto nos lleva a estructuras de paisaje más propensas a ser quemadas, ¿vale? Entonces, más propensas a aumentar el riesgo de incendio. ¿Cómo evaluamos realmente la severidad y el riesgo de incendio? Hay dos variables fundamentales, que es lo que es la severidad a través de la altura de llama y la velocidad de propagación del fuego. Y ahí el matorral es donde más tiene papel importante. ¿Por qué? Porque el fuego funciona a través de la física, y la física nos dice que elementos finos y continuos y que forman una continuidad horizontal y vertical es donde el fuego mejor se va a propagar, ¿vale? Y entonces, bueno, pues no voy a entrar más en detalles, pero lo que aquí tenemos es que esa visión estática de los ecosistemas todavía sigue permeando un poco en la política de gestión, en la academia e incluso en los colectivos sociales. Y creo que es interesante que lo pongamos en cuestión. Y aquí ya empiezo a meterme un poco en el barro para hablar un poco qué dos vertientes estamos teniendo, ¿vale? Tradicionalmente hemos tenido siempre una postura más conservacionista, que me parece bastante importante que siga existiendo, y puesto que gracias a esos movimientos conservacionistas se han conservado se han conservado sobre todo buena parte del litoral que todavía nos queda por urbanizar. Y entonces, a nivel urbano también ha tenido una importancia relevante a la hora de crear zonas verdes, a la hora de disminuir la contaminación atmosférica en ciudades. Esa presión ciudadana es fundamental. También es una primera barrera frente a los proyectos de especulación urbanística. Esos colectivos que están litigiando y que están denunciando aquella barbaridad urbanística, pues es muy, muy importante ese movimiento ciudadano. Por otro lado, también tenemos otras posturas más intervencionistas, más técnicas, más aplicadas un poco al resolver el problema del día a día, ¿no? Y la parte positiva de esta postura más intervencionista es, que ofrece soluciones socioeconómicas para el mundo rural, ofrece oportunidades. Vamos a ver qué oportunidades de gestión tenemos aquí, qué podemos aprovechar y cómo podemos hacer para vivir de un poco de los recursos naturales de una manera más sostenible o menos sostenible, que eso ya lo veremos. Luego también vemos que el impacto ambiental de esa intervención es regulable, una cuestión positiva, y luego también vemos que es necesario muchas veces para el mantenimiento de determinado ecosistema, ya sea porque hay especies invasoras, ya sea porque hace falta intervenir por cualquier otra cuestión, hace falta una gestión adaptativa para realmente adaptar un poco a los ecosistemas más vulnerables frente al ambiente climático que estamos transicionando. Pero esas son las partes positivas que vemos de ambas posturas. Pero las redes sociales, como bien ya sabéis, y el ambiente, promociona un ambiente muy polarizado, y entonces esto hace que de cada una de las vertientes salga una rama que para nada representa al conjunto de donde sale, y que empieza un poco el debate a polarizarse un poquito, y vemos que, pues, sobre todo se ve en redes sociales, pero también en determinadas reuniones, pues hay bastante conflicto. Y entonces, ¿cuáles son un poco las dos caras del conflicto que estamos viendo desde ambas vertientes?
Pues del mundo conservacionista sale una rama que para nada representa al total del mundo conservacionista, pero de ahí sale una rama que está cogiendo bastante voz y bastante fuerza, y que hay en muchas de estas ramas lo que hay una especie de presunción de maldad por cada vez que el ser humano interviene en el medio, ¿no? Pues el ser humano cada vez que interviene la fastidia, no hagamos nada, deja que la naturaleza es más sabia, el ser humano es malo. Bueno, pues eso es un poco, ahí hay un pensamiento misántropo ahí, ¿no? Y luego también una nostalgia de un pasado quizá prehistórico, podríamos así decirlo, muchas veces ocurre cuando hablamos de lo que se llama el rewilding, ¿no? El rewilding tiene un fundamento interesante que yo creo que es valorable y es realmente interesante, que no es otra cosa que restaurar las cadenas tróficas de los ecosistemas que se han ido alterados por el paso de la actividad humana durante cientos y cientos de años. Y eso es realmente una perspectiva muy interesante que habría que contemplar, pero el problema es que muchas veces esas propuestas chocan con la realidad social que hay en el campo, y es que hay gente viviendo del monte. Y luego muchas veces hay dificultades para proponer soluciones a los problemas socioeconómicos, al abandono rural. Es difícil, del turismo de naturaleza no puede vivir comarcas enteras, ¿no? Y entonces, bueno, pero esto es un ramal que se ha desligado del mundo más conservacionista, por así decirlo, que para nada representa el mundo de la conservación total, y luego de otro ramal que sale del mundo más intervencionista, que, bueno, pues también se enfrenta con la otra vertiente y que intenta, bueno, defender sobre todo la rentabilidad, pues como el criterio principal para todo, ¿no? Que tiene sentido hasta cierto punto, porque la rentabilidad del medio rural siempre ha sido un debate interesante. Pero la realidad es la que es. Los consumos de carne a nivel actual en los países más desarrollados no es sostenible. Pero, por el otro lado, bueno, estos son los gráficos que si queréis luego lo podemos ver, pero aquí luego tenemos el otro lado, y es que la ganadería resulta que sí tiene efectos positivos en el ecosistema. Vemos que la ganadería tiene capacidad de incrementar los niveles de carbono orgánico en los suelos, gracias al amiguito que tenemos ahí arriba en la foto, entre otros amiguitos que contribuyen a ello. Y entonces vemos que el efecto de una carga ganadera regulada y que sea de baja intensidad, tiene realmente efectos positivos, ya no solo también por el carbono orgánico, sino también por la capacidad también de regular por el combustible vegetal, ¿no? Esa cantidad, hacer el pasaje más heterogéneo para que no crea esa continuidad total y en el que el fuego tenga comportamientos peores, sino que tengamos mosaicos en los que el fuego sea más manejable, ¿no? En su extinción. Pues bien, ¿qué ocurre? Que teniendo los dos ramales, pues uno se apoya en que la ganadería es mala, por tanto, fuera ganadería, porque hay estudios científicos que lo avalan, y es cierto, la ganadería estamos teniendo problemas con ella. Pero ¿qué ocurre? Que el otro lado dice, no, yo tengo aquí estudios científicos que dicen que la ganadería es buena para el ecosistema. Y es cierto, la ganadería tiene beneficios buenos al ecosistema, cierta carga ganadera. Entonces, ¿qué ocurre? Que la transición ecológica consiste al final transitar por sendas que son contradictorias entre sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Si polarizamos el debate, al final vamos a coger la parte que nos interesa de la ciencia y apoyarnos en ella para hacer una enmienda a la totalidad de todo, ya sea fuera ganadería o no. Más ganadería porque la ganadería es buena. La ganadería no hay ningún problema, no se cambia nada, dejamos todo como está, incluso más ganadería por todos lados porque la ganadería es muy buena. O todo lo contrario, fuera ganadería, cero ganadería. Esos debates, la verdad es que tenemos el problema de que están cogiendo lo que se llama un sesgo de confirmación. Cogemos aquella parte de la ciencia que nos da la razón, obviamos las demás y ya está, como me da la razón. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos hacer un poco para Aquí tenemos un problema del lenguaje, porque cada colectivo tiene su propio lenguaje, ¿no? Entonces, pues, tenemos el rewilding, puede sonar muy bien a ciertos colectivos, a otros puede rechinar bastante,
Combustible es una palabra que a lo mejor puede sonar fea, a otros puede sonar una palabra técnica, normal. Entonces, hay un montón de vocabulario que interfieren entre sí. Porque yo uso vocabulario, a lo mejor he dicho la palabra combustible vegetal y alguno seguramente ya pensará un poco raro de mí, ¿no? Combustible vegetal, ¿por qué habla de la vegetación como un combustible, ¿no? O yo a lo mejor hablo del rewilding y a lo mejor digo que puede ser interesante estudiar un poco esa opción en determinados ambientes y ya pues a lo mejor otras veces otras personas dirán, el rewilding, es que el rewilding... Entonces, al final, que tenemos un problema de vocabulario también, entre otras muchas cuestiones, tenemos un problema de vocabulario. Pero, ¿qué ocurre? Que si intentamos poner un vocabulario que sea común y que sea común para realmente plantar unos objetivos comunes, pues eso también puede tener problemas. ¿Por qué? Porque ahí entra un tercer actor que es en plan, bueno, pues yo cojo todo el vocabulario que se ha normalizado y yo lo uso para blanquearme y hacer greenwashing, ¿vale? Entonces, ahí está la palabra sostenibilidad. Sostenibilidad era, en principio, una palabra que tenía consenso, pues una palabra que ya no sirve para nada, porque ya sostenibilidad es cualquier cosa. Ya cualquier persona se dice sostenible, cualquier entidad es sostenible. La sostenibilidad es muy compleja, requiere de plantearse las cosas de una manera pues, con bastante cautela. Entonces, al final... Pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo comunicamos? Pues al final yo creo que la mejor manera de comunicar es a través de las actuaciones, a través un poco de las propuestas directamente, ¿no? Y dejar un poco esa terminología. Entonces, bueno, al final aquí empezó ya un poco de una manera más constructiva, por así decirlo, intentando plantear qué podemos hacer para generar algo de conciliación social o intentar acercar posturas de alguna manera. Tenemos que entonces, cada vez más vamos a querer, por un lado, intensificar los usos del territorio y para sacar más rentabilidad, porque de lo contrario pues no se puede tocar nada del monte, o fomentar un abandono rural y todo el mundo a vivir en las ciudades. Pues entonces, ¿qué podemos hacer? Hay una herramienta muy interesante para diseñar políticas de gestión, que es la herramienta basada en la economía del donut, la economía del rosquilla, en la que se fundamenta en el que vamos a establecer un fundamento social, ¿vale? Que haya trabajo, que haya vivienda, educación, sanidad, y luego un techo ecológico, un límite ambiental, porque tanto el fundamento social como el límite son importantes, ¿vale? Entonces, la idea es navegar entre ambos límites, ¿vale? Y la idea, sí, efectivamente, la idea es navegar entre ambos límites de tal manera que tengamos las necesidades socioeconómicas lo mejor cubiertas, lo mejor que podamos y no sobrepasar los límites. Pero que hay un problema y es que ¿quién pone límites a quién y cómo lo hacemos? Porque poner límites no es agradable. Entonces, vamos a ir viendo un poco cómo podemos navegar por esa zona segura, ¿no? Entre el límite y el fundamento social. Por un lado, tenemos una cosa que no es ninguna novedad. Si diversificamos un poco la economía rural, lo que hacemos es descargar el peso de la rentabilidad no a única cosa, no a sacar madera, no a sacar carne, sino a diferentes cuestiones, a diferentes usos, y lo que se llaman los usos multifuncionales, y entonces digamos como que nos dan más opciones para poder vivir un poco en el mundo rural. Entonces la gran ventaja es de esta filosofía es que ofrece oportunidades, y de hecho ofrece oportunidades ya no solo ofrece oportunidades sobre todo para retener la población rural, porque el teletrabajo, complicado, el teletrabajo o el turismo es muy volátil. En cambio, si asentamos la población rural con una diversificación económica, tendremos una economía más resiliente. Luego tenemos la siguiente cuestión, y es que esto es una realidad. La sostenibilidad implica ser menos rentables, y esto es así, menos rentabilidad. ¿Por qué? Porque si aplicamos, si intentamos... la sostenibilidad al final lo que hace es incorporar un nuevo criterio en la gestión. Si el único criterio es la rentabilidad, desplaza al resto de criterios. Y entonces lo que es la maximización de beneficios. Entonces, sostenibilidad y maximización de beneficios son incompatibles, y esto es una realidad. Entonces,
¿quién paga el coste de buscar la sostenibilidad, de desintensificar los usos del territorio? Porque además nos encontramos que los usos del territorio son desigualmente rentables. Hay una alta rentabilidad en el regadío, hay una alta rentabilidad en a lo mejor el eucalipto, en el eucaliptales, en la explotación cinegética será morena, en otros sectores, pero hay otros sectores rurales que tienen muy baja rentabilidad. Hay una diferencia muy grande. ¿Qué hacemos con eso? Y ahí hay mucho debate, yo no voy a profundizar en ninguno de ellos, lanzo algunas pinceladas por si alguno quiere debatir. Pues algunos plantean y dicen, bueno, pues si unos son muy tan rentables y otros son tan poco rentables, ¿por qué no hacemos de alguna manera una trasvase de ganancias, de beneficios, para empujar un poco a las que son menos rentables e intentar equilibrar un poco? ¿Por qué? Porque esta desigualdad en rentabilidad que genera desequilibrios territoriales, mucha presión sobre el regadío, mucha presión sobre aquello que es rentable, porque tradicionalmente el rural no es rentable, y cuando encontramos lo que es rentable, todo el mundo va por ello y todo el mundo va a explotarlo, y eso es un problema, que genera desequilibrio. También se puede plantear una ecotasa, aquella hay todo un mundo, una ecotasa, quizá una tasa urbana, aquí hay todo un mundo de cosas que no voy a extenderme demasiado. Pero lo que más importante es que, si bien la sostenibilidad implica reducir, por lo menos renunciar a la maximización de beneficios y ser algo menos rentables, por lo menos que haya un reparto justo de responsabilidades, y por lo menos que haya esa percepción de reparto justo de responsabilidades. Y luego también un poco el poder de algo tan sencillo, tan tonto como los mapas, la cartografía. La mitad de los problemas, bueno, la mitad no voy a simplificar tanto mucho, pero sí muchos de los problemas se solucionan simplemente cuadrando mapas de distribución de especies amenazadas y de hábitat de interés comunitario, y decir, aquí sí, aquí no, aquí no, aquí sí. Ya está, tan sencillo como eso. Y de hecho estamos viendo que esto tiene una relevancia particular a la hora de instalar las instalaciones de macrofotovoltaica y los aerogeneradores. Que no solo basta con la Red Natura 2000 de ver dónde está la Red Natura 2000 para evitar estas instalaciones fotovoltaicas y de aerogeneradores, sino también ver los mapas de distribución de las especies más amenazadas, y de hecho con usar, por ejemplo, dos especies amenazadas como por ejemplo el sisón o el camacho de trompetero, podemos quizás ver un poco dónde podemos esquivar esas instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues también me gustaría también reivindicar la importancia también del voluntariado ambiental. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hay mucha crítica, es que están plantando arbolitos, se van a morir, eso no sirve para nada, eso no tiene ningún efecto. Bueno, pues el principal efecto de que un grupo de personas vaya a plantar árboles es un efecto social. La gente, cuando está plantando árboles, están aquí moviendo piedras, restaurando senderos, una calera, están hablando por camino, están hablando mientras trabajan. Y entonces personas que difieren en opinión, pues ahí están digitalizando los debates, ¿vale? Que no están siendo ni por WhatsApp ni por Twitter, sino que están siendo en persona. Se humaniza un poco el debate y hace un poco de lubricante social. De hecho, las grandes empresas tecnológicas que están muy de moda, el llevarse a los trabajadores a un fin de semana a hacer paintball o hacer cualquier actividad, lo que se llama el famoso team building. ¿Para qué? Para generar una mejor conexión entre los trabajadores y luego, pues yo qué sé, después del paintball una cervecita y después el lunes a trabajar y todos pues vamos a piña una. Entonces, esto al final es efectivo siempre y cuando dentro de los programas de voluntariado ambiental tengamos una diversidad y heterogeneidad de personas, de colectivos. Si solamente van a hacer voluntariado personas monocolor, pues al final lo que hacemos es cámara de eco, aquí nos reafirmamos cada uno lo que pensamos y sirve de poco. Pero si tenemos diversidad, un personal bastante diverso y heterogéneo, digamos que estas actividades fomentan un debate mucho más sano e interesante. Y bueno, ya para terminar, comentar que tenemos poco tiempo realmente. Tenemos poco tiempo porque, bueno, cada vez más los efectos del cambio climático se van a hacer notar. Y entonces aquí hay que destacar que cualquier política de gestión va a ser criticada, cualquiera que se haga. Incluso la no gestión, la inacción también va a ser criticada y polemizada. Entonces, haga lo que se haga, la polémica está servida, y más los tiempos de hoy día.
Entonces, aquí, sabiendo eso, es mejor actuar, aplicar, por ejemplo, el principio de Pareto, es decir, que con el 20% del esfuerzo podamos conseguir el 80% de resultados, en base un poco a esta filosofía y estas un poco pinceladas que he dado anteriormente, ¿no? Y entonces, la idea es aplicar el principio de Pareto a soluciones que sean replicables y escalables a lo largo del territorio, que sean ambientalmente efectivas, que se puedan cuantificar que efectivamente se está cumpliendo con los límites ambientales o con la restauración o cualquier objetivo del tipo ambiental, y que se perciba como socialmente justa por una mayoría diversa, heterogénea de la población, ¿vale? Y entonces, de ahí entra también la utilidad de utilizar el diagrama este del donut, de la rosquilla, porque se puede cuantificar, pesar y medir las diferentes variables que necesitamos para establecer el fundamento social y el techo ecológico, ¿vale? Y ya está. Esto sería todo. Muchas gracias a vuestra atención.